Buenas noches a todos, amados hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto y un placer volver a estar aquí, hermanos, desde casa, transmitiendo este momento de oración. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios que nos permite estar unidos juntos en esta noche de oración. Bienvenido sea todo el pueblo de Dios. Iglesia Bautista, Dios con nosotros, bienvenidos todos mis amados hermanos, bienvenidos todos los hermanos de iglesias locales, hermanas que nos miran y nos escuchan, iglesia de nuestra amada convención, bienvenidos, y todo aquel, todo amigo, todo hermano, toda persona que mira a través de esta página Dios con nosotros, mira este momento de reflexión, este momento de oración, este momento de intimidad con Dios, este momento de glorificarlo por las oraciones contestadas. Bendito sea Dios, hermanos. Damos inicio, amados hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios y lo abrimos como cada miércoles. Jeremías capítulo 33, versículo 2 y versículo 3. Vamos a leer Jeremías 33, 2 y 3. Me acuerdo que nos enseñaron desde muy pequeños que el teléfono de Dios el número del teléfono de Dios es Jeremías 33, 3. Así que cuando usted quiera hablar con Dios y quiera encontrarse con Dios, lea Jeremías 33:3, el teléfono que lo comunica con el Señor. Muy bien, Jeremías 33, verso 2 y verso 3. Nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová, pues es la palabra de Dios, hermanos, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Todo aquel que clama a Dios, Dios le responde. Dios responde todas las oraciones, hermanos, todo el clamor de su pueblo. Todo aquel que clama a Dios, Dios no lo deja al aire. Dios no lo deja solamente así. Dios le responde, hermanos. Clama con todo el corazón. Ora al Señor. Regocícate en Dios y arrodíllate al Señor y clama de todo corazón. Dios te responderá. Y no solamente Dios te responde, sino que Dios también te enseña. Hoy, miércoles de enseñanza, miércoles de clamor, miércoles de poder resplandecer y agradecer a Dios las oraciones contestadas, la respuesta de Dios. Vamos a orar, amados hermanos, en este momento, y así entramos en la presencia del Señor. Cierren sus ojos, hermanos, allí en la casita. Dios los bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, allá con la familia, allá con los que estén viendo la transmisión. Cierren los ojos en el nombre de Jesucristo y vamos a orar, hermanos. Padre glorioso que estás en los cielos, grande es tu nombre, Señor. Tu nombre es poderoso, porque tú formaste la tierra, Señor, porque tú la hiciste, tú la formaste, tú, Padre Santo, la mantienes, y tú, Señor, la firmas con tu poder, la limpias, Padre, de todo mal, de toda contaminación, y haces, Padre, que la tierra te adore, te glorifique. Jehová es tu nombre, Señor, la soberanía tuya en toda la tierra. Tu poder, tu dominio, Señor, está en todo rincón, en todo lugar, en todo el mundo, Señor, porque tuya es, Padre, tú la formaste y tú la estableces, Padre Santo. Gracias, Dios, por permitirnos, Padre, estar, Señor, en comunión contigo. Gracias que este miércoles 27 de mayo, Señor, nos permites estar en comunión como iglesia, Padre, como hermanos, reunirnos, Padre, en la casa cada uno, Señor, y a través de este medio, Señor, que es una bendición, Padre Santo, cuando la manejamos y la usamos para bien. Señor, gracias que a través de los medios, Padre, de estos sistemas, Padre, podemos llegar a los hogares de los hermanos y a todo hogar, Señor, que abre esta página, Dios con nosotros, Padre. Gracias, Señor, te queremos escuchar esta noche. Queremos escuchar tu consejo. Queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar, Señor, esa palabra que llena nuestro corazón, que llena nuestra vida.
que le da, Señor, objetivo, que nos alimenta y que da propósitos a nuestra vida y que nos levanta en ánimo, en espiritualidad. Esta palabra que nos vivifica, Señor, completamente. Queremos escucharte y te rogamos, Dios, que permitas que el poder del Espíritu Santo nos enseñe las cosas que están en tu palabra. Nos muestres, Señor, las riquezas que hay en tu palabra. Nos muestres, Señor, esas cosas, ese tesoro espiritual que hay en tu palabra. Señor, llénanos de tu palabra esta noche. Escucha el clamor de tu pueblo en el momento que oremos, Padre, a favor de la iglesia. Y, Señor, recibe las acciones de gracias en el momento, Señor, que oremos en gratitud por las oraciones contestadas en tu poder y en tu grandeza. Ahora, Señor, que nos toca meditar tu palabra, enséñanos, guíanos y oriéntanos y muéstranos el camino por el cual debemos andar. Gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro único y Salvador, hacemos esta oración. Amén, amén. La gloria sea para el Señor, hermanos. Y vamos a abrir la palabra santa de Dios. Vamos, hermanos, a Juan. Juan capítulo 16, hermanos. Juan capítulo 16 y vamos a leer versículo 32 y versículo 33. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 32 y 33. Allí vamos a meditar esta noche. Repito, amada iglesia, Juan capítulo 16, verso 32 y verso 33. Hoy el mensaje y el título es una difícil noche para los discípulos. Una difícil noche para los discípulos. Cuando meditaba, hermanos, todo lo que pasó en aquella cena, en la última que tuvo Jesús, me topé con este versículo, hermanos, y le decía al Señor: Padre, lo que tú le dijiste a los discípulos esa noche, que iban a pasar una noche tan difícil, tan sorpresiva, que no se lo esperaban, que no se esperaban lo que iba a pasar, que les agarró de sorpresa. Hermanos, me acordé y pude identificarlo por los difíciles tiempos que estamos pasando, los difíciles tiempos de esta pandemia, que también estamos pasando días difíciles, que estamos pasando tiempos difíciles. Los discípulos también, hermanos, pasaron una noche muy difícil antes de ser, hermanos, crucificado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar, el Señor se los dijo, van a pasar una noche muy complicada, y el Señor les dio instrucciones y les dijo lo que tenían que hacer en ese tiempo difícil que iban a pasar. Y hoy el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, instrucciones para tiempos difíciles que pasamos. Vamos a recordar pues Juan 16, verso 32, verso 33. Leamos, hermanos, todos juntos. Dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos amados, esta expresión que Jesús mencionó, he aquí, la hora viene y ha venido ya, se refiere, amados hermanos, al momento de que Jesucristo iba a ser apresado, iba a ser tomado, hermanos, para dar su vida por el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo, al expresar esta expresión de la hora viene y ha venido ya, está diciendo, hermanos, que todo en su tiempo se va a cumplir. El cielo pasará, pero su palabra no pasará. Y todo tiene su tiempo, hermanos. Y todas las cosas, hermanos, en su tiempo están llegando. La hora viene, dice Jesús, y ha venido ya. Ya es momento. Lo que estaba escrito de mí ya llegó. Ya está aquí.
y van a pasar ustedes una difícil noche, una sorpresiva noche, porque me van a apresar, me van a llevar, me van a hacer sufrir, voy a dar mi vida por el pecado del mundo. Y hermanos, Jesucristo decía, todo Dios tiene a su tiempo, lo ha cumplido y lo cumplirá. Jesús, hermanos, nació a tiempo. Jesús, hermanos, murió a tiempo. Jesús resucitó a tiempo. Jesús descendió a tiempo. Jesús vendrá a tiempo por su iglesia. Hermanos, el tiempo viene, el tiempo ha llegado. Y amados hermanos, sabiendo Jesús que los discípulos iban a pasar una noche tan difícil, se los hace entender y les dice la realidad de las cosas. Jesús nunca les mintió, les dijo, van a pasar una noche muy difícil, pero también les dio consejos. Y Jesús le dijo 4 cosas en esta noche, en ese difícil momento que iban a pasar, en esa noche tan difícil. Jesucristo, hermanos, les dijo 4 cosas y podemos identificarlo con lo que nos está pasando, hermanos. Estamos pasando noches difíciles, días difíciles, tiempos difíciles. Jesús, hermanos, lo tiene plasmado en su palabra. Viene la hora, el tiempo ya está. Y hermanos amados, estamos pasando tiempos difíciles, muy complicados. Tiempos que nos agarró de sorpresa, como a los discípulos. No se imaginaron los discípulos, hermanos, que esa noche iban a venir con palos, con armas, con cosas, hermanos. Iba a venir un motín de gente, hermanos, para apresar a Jesús. No se imaginaban lo que iba a pasar esta noche. Sabían que Jesús iba a morir por el pecado, iba a ser crucificado, porque Jesús ya se los había dicho unos momentos antes, hermanos, en el versículo, en el capítulo 16, amados hermanos, pero en el versículo 28 le dice Jesús: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Momentos antes Jesús les había dicho y recordado que vino del Padre y vino al mundo, y ahora deja el mundo y va al Padre, porque va a morir por nosotros, va a morir por el pecado, y vuelve al Padre, al cielo con su Padre. Y hermanos, los discípulos no sabían o no se imaginaban lo que iba a pasar esa noche tan sorpresivamente, hermanos. Igual nos ha pasado como iglesia. En lo personal, como iglesia, Dios con nosotros, y en lo particular, cada iglesia local, cada pastor, cada siervo, cada iglesia puede recordar la última vez que, hermanos, estuvo en el templo. En particular nosotros, hermanos, el 25 de abril estábamos en la oración. ¿Qué íbamos a pensar? Que no íbamos a poder estar, hermanos, el domingo en el culto. Que íbamos a pensar que no íbamos a estar glorificando a Dios en el santuario. Oramos normal. Algunos hermanos que no pudieron ir el miércoles 25, el último domingo, hermanos que fueron, hermanos, el 22 de abril, hermanos, de marzo, 22 de marzo, ¿quién iba a pensar que no iba a poder estar el próximo domingo? De sorpresa, hermanos, como que, hermanos, algo sucedió, no lo esperábamos. Los discípulos también fueron sorprendidos por esa noche tan difícil. Hoy en día, hermanos, estamos pasando difíciles tiempos con esta pandemia. Nos agarró de sorpresa. Al mundo nos agarró de sorpresa. No estaba preparado. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos hermanos está pasando por no tener la vacuna? Por no tener las situaciones, hermanos. Ha agarrado de sorpresa a todo el mundo, amados hermanos. Eso le pasó a los discípulos también. Y Jesús les dijo, hermanos, 4 cosas en esta noche tan difícil. Número 1, hermanos. Número 1, el versículo número 32, el Señor le dice: en esta noche tan difícil, en estos tiempos complicados, número 1, yo quiero decirles la verdad: seréis esparcidos. Van a esparcerse. 3 años han estado conmigo, juntos y acostumbrados, estando con Jesús de día, de noche, juntos, hermanos. Ya tenían una vida disciplinada, una vida de costumbre, una vida tradicional con Jesús. 3 años, hermanos, como discípulos. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que esa noche ya era la última, amados hermanos? ¿Quién iba a pensar que esa noche iba a cambiar completamente la vida de los discípulos, el ministerio, hermanos? ¿Quién iba a pensar que iba a cambiar todo eso en esta noche? El Señor le dice una gran verdad: seréis esparcidos.
van a ser esparcidos de sorpresa. Dice el versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Cada uno por su lado. ¿Qué nos ha pasado ahora, hermanos? Estamos esparcidos. Cada uno en su hogar. Esta pandemia nos ha esparcido. Esta pandemia nos ha sacado del templo. Esta pandemia, hermanos, nos ha alejado de vernos corporalmente, de saludarnos corporalmente, de abrazarnos, hermanos, corporalmente, hermanos, de decirnos, hermanos, con fraternidad. Esta pandemia nos ha esparcido, amados hermanos. El Señor Jesús fue muy claro y les dijo a los discípulos, esta noche tan difícil serán esparcidos. Cada uno es por su lado. Y cada uno está en su hogar. Cada uno está esparcido en el hogar, hermanos. Pero, hermanos amados, dice la Biblia que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y este tiempo, hermanos, que estamos esparcidos, cada uno en su hogar, Dios está permitiendo, hermanos, que cada hogar vele por su propio hogar. Que el padre, la madre, vele por sus hijos. Que, hermanos, la familia se una. Que el matrimonio se una. Que los hijos se unan. Dios está dando la oportunidad, hermanos, que la palabra de Dios se ministre en cada hogar. Que los padres ahora cumplan la postura de sacerdote de la casa. Que puedan velar por sus hijos. Que puedan estar enseñando la palabra. Aquel hijo que todavía no conoce a Cristo, Dios está dando la oportunidad en este momento que estamos cada uno en nuestros hogares, hermanos, para que les hable de Cristo, para que le abras tu corazón, para que puedas platicar con Él, para que puedan almorzar juntos, para que puedan, hermanos, estar como familia. Hermanos, Dios ha preparado tu hogar como la arca. Y como Noé metió a su esposa, a sus hijos, a su yerno, en este momento, hermanos, que hemos sido esparcidos por ello, Dios te está permitiendo, hermanos, que tú seas el Noé de tu casa, que tú seas el Noé de tu familia, que mires por tus hijos, que veas lo que hacen, que los instruyas. El pastor, los líderes lo hacen en la iglesia, pero ahora Dios ha llevado la administración del evangelio al hogar, a la casa, para que la casa, hermanos, sea bendecida, para que la casa sea salva antes que venga el Señor, hermanos, y nos lleve a su pueblo. Tienes tiempo de que tu hijo se convierta. Tienes tiempo de que tu esposo se convierta. Tienes tiempo de que tu esposa se convierta. Tienes tiempo de que tu hija se convierta. Tienes tiempo de que tus yernos se conviertan. Tienes tiempo de disfrutar tu familia, amado hermano, de disfrutar a los tuyos, amados hermanos, en comunión, en lo espiritual, en la familia. Hermanos, es un tiempo hermoso para el hogar. Hermanos, cuánto tiempo a veces como pastor, hermanos, no he estado con mi esposa, con mis hijos en el hogar. Ahora Dios me ha permitido y nos permite estar, hermanos, nos permite estar juntos, nos permite convivir, nos permite, hermanos, cosa que no pasaba. Dios, hermanos, todo obra para bien, y toda dificultad es un bien para los hijos de Dios. Y tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que, hermanos, nos ha esparcido esta pandemia, pero a la vez Dios nos está permitiendo una oportunidad, hermanos. No desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando para que tu casa sea salva. Y, hermanos, como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta pandemia es para que tu casa se salve. Esta pandemia es para que tu casa sea salva por el evangelio, por la fe en Jesucristo. Hermanos amados, hemos tenido algunas defunciones, hermanos, como pueblo de Dios, pero, amados hermanos, dentro de todo esto, hermanos, puedo decir como testimonio, cuando falleció la mamá de nuestra hermana Mari Cordero, hermanos, el pastor no pudo estar por circunstancias, hermanos, no pudo estar, amados hermanos, pero ¿saben quién ministró? ¿Saben quién oró por su mamá? ¿Saben quién llevó a Cristo a la mamá? La hermana Mari Cordero. Ella misma fue la ministra, fue la sierva de Dios
que llevó a su mamá a los pies de Cristo. No necesitó del pastor, amados hermanos, porque ahorita es complicado. Pero, amados hermanos, ella ministró delante de sus hermanas, delante de la familia, ministró. Al otro día, hermanos, yo fui a orar por ellos, amados hermanos, pero ya la administración lo había hecho la amada hermana. Yo la felicité y me pude dar cuenta, amados hermanos, que ahora cada uno hay un pastor en la casa, hay un siervo en la casa, hay una sierva en la casa. Hermanos, mira por tu hijo. En este momento Dios te da la oportunidad de poder cumplir el sacerdocio, hermanos, que creemos, hermanos, cada uno como sacerdote de Jesucristo, mirando por los suyos, amados hermanos. Seréis esparcidos, pero aprovechemos esto para que nuestra familia entre a la arca de Jesucristo. Sean salvos, amados hermanos. Prediquemos, aconsejemos. Es tiempo. No poder decir no tuve tiempo, porque sí tuvo tiempo. Tenemos 2 meses completos de estar, hermanos, esparcidos. Tenemos tiempo, amados hermanos. Y, amados hermanos, el Señor le dijo que serán esparcidos, hermanos. Y, hermanos, Dios a veces esparce a la iglesia. Permite este esparcimiento para que su palabra se extienda. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es libre y se sigue predicando más que ahora. Antes, hermanos, el pastor, estamos en el templo, el pastor predica para los que van. Y muchos no van al templo. Hermanos, cuando llegamos a la casa, algunos no fueron. Pero ahora, hermanos, el evangelio está permitiendo Dios que se predique en todas las casas cristianas. En todas las casas, hermanos. La palabra de Dios se está extendiendo mucho más, amados hermanos. Con razón Jesús le dijo que prediquemos el evangelio por las casas, en el templo. Ahora es tiempo de la casa. Ahora es tiempo que se predique el evangelio en tu propia casa. Mira por los tuyos. En Hechos 8:44, hermanos, dice cuando hubo una aflicción, cuando hubo un esparcimiento, dice así: pero los que fueron esparcidos, y habla de la iglesia. Cuando Saulo de Tarso, hermanos, vino una aflicción por Saulo de Tarso, y, hermanos, hizo que la iglesia se esparza. Hubo una epidemia, Saulo de Tarso. En ese tiempo hubo una epidemia, Saulo de Tarso. Y, hermanos, la iglesia se esparció como ahora. ¿Y saben que se esparció para qué? Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, este tiempo estamos esparcidos, es verdad. Pero el evangelio sigue corriendo en todos los hogares. El evangelio no está encarcelado. El evangelio ahora está en todos los hogares cristianos. Prediquemos, hermanos. Miremos por la familia. Miremos y volvamos al Señor, amados hermanos. Número 2. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que iban a ser esparcidos, hermanos. Número 2 le dijo: sin embargo, aunque estemos esparcidos, sepan que no estamos solos. Sepan que no estamos huérfanos, que Dios no nos ha desamparado. Dice el versículo 32b, dice: cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dice Jesús, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y esa expresión de Jesús de entender, amados hermanos, que aunque, hermanos, seamos esparcidos, porque hasta el mismo Jesús quedó solo. Esparcieron sus discípulos y hasta él quedó solo. En ese momento todos fueron esparcidos, hasta él quedó solo. Pero él dice: pero no estoy solo, el Padre está conmigo como está con ustedes. Aunque estemos esparcidos, no estamos solos. A veces, hermanos, pensamos en situaciones tan difíciles que decimos: me han dejado solo, estoy solo con todo esto, me han desamparado. Humanamente a veces expresamos esto: me han dejado solo. Pero, hermanos, realmente no estamos solos. Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Hermanos, en 1 de Timoteo 4:16 y 17, 1 de Timoteo 4:16 y 17 nos dice así, hermanos: en mi primera defensa, Pablo está hablando, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta. Humanamente a veces expresamos: me dejaron solo, me dejaron con todo. Pablo lo expresó.
Jesucristo lo expresó. Me dejaron solo. Y dice Jesús, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pablo también lo expresó humanamente. Me dejaron solo. Y el 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. No estoy solo realmente. Dios está a tu lado, amado hermano. Hermana joven, no estás solo. Dios está a tu lado. Y me dio fuerza, dice el versículo. Y está a tu lado para darte fuerzas, para darte vigor, para fortalecerte, para levantarte, para hacerte sentir que eres precioso para Dios, que eres preciosa para Dios. No estás sola, tienes a Dios a tu lado y Él te da fuerzas. Y dice el versículo, para que por mí fuese cumplida la predicación. Y no estás solo, sino que Dios te da fuerza para que sigas predicando el Evangelio, para que el Evangelio siga, hermano, creciendo, siga avanzando. Y así dice al final del versículo, y así fui librado de la boca del león. No estamos solos. Dios está a tu lado y está para darte fuerza, vigor y levantarte para seguir predicando. No te desanimes. Y Dios dice, te librará de la boca del león. Seremos bendecidos. Aunque estemos esparcidos, no estamos solos. Gracias a Dios que la iglesia, hermanos, no es el edificio. Imagínense que la Biblia nos haya enseñado que la iglesia es el edificio. Hermanos, no hubiera iglesia, tuviera abandonado todo. Dios sabe, hermanos, lo que hace. Dios tenía y tiene planeado muy bien. Y la iglesia no es el edificio. El templo ahora está allí. La iglesia es usted y soy yo. La iglesia es usted y yo. Y aunque estemos esparcidos, la iglesia está más viva que nunca, hermanos. La iglesia está más viva que nunca. Porque tal vez antes, hermanos, no en todos los hogares se escuchaba la palabra como ahora, con sus hijos y como lo hemos enseñado y le estoy hablando ahora. Pero hermanos, la iglesia ahora está en su casa. La iglesia está ahora en su casa. Y hermanos, en el futuro y a partir, hermanos, como iglesia, haremos que la iglesia funcione en su casa. Y ahora, hermanos, tendremos en nuestros propios hogares, hermanos, un momento de oración, un momento de lectura, un momento de reflexión en cada hogar. A partir de ahora, hermanos, cuando menos en la iglesia Dios con nosotros, habrá servicios familiares, hermanos, todos los viernes, hermanos. Y todas las familias en particular estarán reunidas, hermanos. La iglesia está en tu casa ahora. Bendito Dios, hermano, la iglesia está más viva. La iglesia, hermanos, va a prevalecer. Ni el enemigo, hermano, ni el infierno, ni el enemigo va a poder contra la iglesia, hermanos. No podrá, hermanos. La iglesia está más viva que nunca. Hermanos, gracias a Dios, hermanos, que la iglesia somos nosotros, hermanos. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Así que Jesús le dijo, aunque sean esparcidos, no están solos. Y Jesús les dice dos cosas. En esta noche tan difícil, y ahora nos dice a nosotros, en esta noche tan difícil, en estos tiempos tan difíciles, más que nunca, aferrémonos a Cristo. Tómate de Cristo. Ya no juegues más al cristianismo. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Aférrate a Cristo. Eso lo enseña el versículo 33, cuando el Señor entonces le recomienda dos cosas. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aférrate a mí en estos tiempos difíciles, en esta noche difícil. Aférrense a mí, Jesús le dijo. Y ahora el Señor nos dice, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, aférrense en la fe de Cristo. Aférrense a la fe. Aférrense, que la fe vaya creciendo en tu vida cada día. Aférrate a la fe, y aunque la situación se vaya complicando, aférrate a Cristo, aférrate a la fe de Cristo, amados hermanos. Porque cuando uno se aferra a Cristo, tiene paz. Cristo trae paz. Por eso dice el versículo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El que se aferra a Cristo vive en paz, tiene paz, tiene tranquilidad en su corazón, amados hermanos.
Tiene esa paz aun cuando esté pasando momentos difíciles. Platicaba hoy con mi hermano Luis y oré por celular que falleció su papá, hermano Luis, el presidente diáconos Luis Paul, y pude sentir en él una paz. Y él mismo me decía: hay paz en el corazón, pastor. Hay paz a pesar de esto. Hay paz. Porque Cristo trae paz, hermanos. Porque su papá está en el reino de los cielos. Está descansando como un hijo de Dios, hermanos. Y eso trae paz al corazón, hermanos. Hermanos, Cristo trae paz a la vida. Cristo trae paz a la vida, amados hermanos. Hermanos, la muerte de Jesucristo por el mundo trajo paz para la gente, para que todo aquel que en él cree tenga paz y salvación en su nombre, amados hermanos. Y podemos tener paz aún en medio de la aflicción. Y podemos tener paz. Aférrate a Jesús. Tú puedes tener paz a través de Cristo, aún en medio de la aflicción. Por eso dice la Biblia: en el mundo, siguiendo el versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Y hermanos, en el mundo hay aflicción para cristianos y para no cristianos y para todo el mundo. El mundo, hermanos, y todos los que estamos en el mundo, somos afligidos. Aunque seamos cristianos, somos afligidos. Pero podemos tener paz aún en medio de la aflicción que hay en este mundo. Donde no hay aflicciones en la gloria celestial. Donde está el papá de Luis ahora. Donde está la mamá de la hermana Mari Cordero. Allí, hermanos, allí ya no hay aflicción, no hay dolor, no hay nada, no hay lágrimas, hermanos. Es gozo, es paz, tranquilidad eterna. Porque Cristo trae paz en la tierra y en el cielo, hermanos. Pero mientras estemos en este mundo va a haber aflicción. Y llueve parejo para todos, hermanos. Y hay aflicciones, y rápidamente, hermanos, yo quiero decirles rápidamente que hay la aflicción en el mundo. Viene cuando menos, amados hermanos, por tres cosas. La aflicción del mundo viene por el pecado. El pecado trae aflicción, amados hermanos. Y dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo hay pecado. Estamos viviendo en un mundo de pecado. Por tanto, como el pecado entró al mundo, y dice la Biblia en el Romanos 5:12, y por el pecado, la muerte, la aflicción. Y hermanos, aquí en este mundo somos afligidos, como ahora estamos siendo afligidos por el pecado, por la terquedad del hombre, por la incredulidad del corazón del hombre, por el odio, hermanos, por la envidia, por los celos, hermanos. El corazón del hombre está lleno, hermanos, de maldad. El pensamiento, el corazón está lleno de maldad, amados hermanos. Y uno quiere, hermanos, aprovecharse del otro. Y amados hermanos, por eso viene aflicción en este mundo, por el pecado. La aflicción viene por el pecado. Y aquí estamos, todos, hermanos, y todos sufrimos por esa aflicción. Muchos cristianos están sufriendo del COVID. Varios pastores han fallecido del COVID. Y hermanos, estamos todos. Pero hermanos, la aflicción viene por el pecado. Pero también la aflicción, hermanos, viene por ser cristianos. No solamente, hermanos, por el pecado. También somos afligidos, dice la Biblia. Por ser cristianos tenemos muchas aflicciones. Dice 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Hermanos, por ser cristianos también tenemos aflicciones. Hay gente que nos aflige por ser cristianos. Gente que nos desprecia, gente que no les gusta. Hermanos, así como hubo gente ahora que vieron en la televisión, hermanos, de esas personas que acá en Mérida quemaron una casa, amados hermanos, porque había una persona que trabaja, hermanos, de allí en lo que es el hospital, hermanos. La maldad, hermanos. Así también hay gente que busca la maldad por ser cristiano, por ser hijo de Dios, por tener a Cristo en el corazón. Y dice que abunda las aflicciones de Cristo en nuestras vidas por ser cristiano. Pero noten que el versículo dice: así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Noten qué diferencia hay. En Romanos decía, hermanos, que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Pero ahora nos dice que como cristianos sufrimos por Cristo, por ser cristianos. Pero hermanos, así como sufrimos por ser cristianos,
así también Cristo nos consuela. Así Cristo nos consuela. Por eso no debemos importar, hermanos, ni darle mucha importancia a lo que nos digan ni lo que nos hagan por ser cristianos. Tenemos el consuelo de Cristo. En cambio, el pecado lleva a la muerte. Las aflicciones del mundo es por el pecado, y eso lleva a la muerte. Y es lo que está pasando hoy en día. Es la pandemia del pecado, hermanos. La pandemia del pecado. Pero también los cristianos sufrimos. Sufrimos por Cristo. Pero también los cristianos sufrimos por el Evangelio. Hay muchas aflicciones por predicar el Evangelio. Hay muchas aflicciones, hermanos, por el Evangelio. Dice 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Ahí está la palabra aflicción. De las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hay aflicciones por predicar el Evangelio, hermanos. Pero dice que, hermanos, en esas aflicciones por predicar el Evangelio, el poder de Dios se va a mostrar. No estamos solos, está Dios con nosotros. Y aunque estemos afligidos por predicar el Evangelio, el poder de Dios se va a mostrar. Pero, amados hermanos, lo que tenemos que hacer respecto a las aflicciones de este mundo, ¿qué tenemos que hacer respecto a las aflicciones? ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo manejarlas? Según de Timoteo 4:5 nos lo dice. Pero tú, como cristiano, me habla a mí. Pero tú, sé sobrio, entiende que estamos en este mundo y en este mundo hay pecado. Y que lo que está pasando es por el pecado, la muerte. Y aquí estamos los hijos de Dios. Y también somos afligidos por todo lo que hay en este mundo. Como cristianos, aparte de la pandemia, tenemos aflicciones por ser cristianos. Y aparte de ser cristianos, tenemos aflicciones por predicar el Evangelio. Pero somos consolados por Cristo. Pero Dios muestra su poder en los hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es ser sobrio, entender lo que está pasando, no desesperarnos. Esto así es, la Biblia lo enseña, así debe ser sobrio en todo lo que esté pasando. Soporta la aflicción, hermano, soporta. Dios no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Él sabe hasta dónde podamos soportar la iglesia. Y cuando esto ya no puede, hermanos, Él va a venir por su pueblo. Él va a venir con la iglesia y nos lo va a llevar. Y aquí se va, hermanos, a matarse y a hacer todo lo que, hermanos, el pecado y Satanás quieran con el mundo. Pero la iglesia será absorbida por Jesucristo, amados hermanos, y llevada al cielo y estaremos con Él por la eternidad. Soporta, aguanta, soporta la aflicción. Y sigue trabajando, haz obra de evangelista, sigue trabajando, busca la manera, busca la forma de seguir trabajando en la obra de Dios. Cumple tu ministerio, tú cumple. Es tiempo de cada uno cumplamos, hermanos. Es tiempo, amados hermanos, que cada uno sea responsable de su propia vida espiritual como debe ser y le enseña bíblicamente, amados hermanos. La salvación es personal y es tiempo, hermanos, que seamos sobrios y que seamos responsables y que cada uno estemos caminando bien en el camino de Dios, amados hermanos, sin tener que cuidarnos y tener cada uno que estar cuidando los unos a los otros. Ya el tiempo ha pasado de eso para mí, amados hermanos. Es tiempo que cada uno nos estemos cuidando. Estemos, hermanos, con responsabilidad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo de aflicción, hermanos. Por último, lo que Jesús les recomendó es que permanezcan en Cristo. Permanezcan confiando en Cristo solamente. Permanezcan confiando. Nada los separe de Cristo. Dice el versículo 33 al final de Juan 16. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Permanezcan confiando solo en Cristo. La gente puede confiar en lo que quiera. Si uno confía, hermanos, en la riqueza, si uno confía en la riqueza, caerá. Dice Proverbios 11:28, el que confía en su riqueza, en su fuerza, no en Dios, en su riqueza, en su fuerza, en su carrera, en su posición, en su ego. Dice Proverbios, el que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá. No confíes en eso. En nada te va a llevar para bien. Hay gente que puede estar confiando en los ídolos. En los ídolos, hermanos. Puede estar confiando, hermanos, no en Cristo, sino su fe está puesta en un ídolo, en una persona, en algo, hermanos, en algo que represente a Cristo.
Hermano, nadie representa a Cristo. El único que lo representa aquí es el Espíritu Santo de Dios, que es el que representa a Cristo aquí en la tierra, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo lo que hace es convencer al mundo de pecado y los lleva a Cristo. Nadie, hermanos, puede representar a Dios en esta tierra más que el Espíritu Santo. Pero uno puede confiar en un ídolo si quiere, pero sabe que dice la Biblia que estamos confundidos si confiamos en los ídolos. Dice 1 Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo nos convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. El que confía en los ídolos, hermanos, está confundido, está confiando en algo falso. Aquí nos dice que cómo nos convertisteis, cómo cambiaron de confiar en los ídolos en una confusión para servir, en confiar en Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Tú puedes confiar en las riquezas, en los ídolos, pero no es el camino. Jesús le expresó directamente: confíen, permanezcan confiando en Cristo. Dice la Biblia, hermanos, en Juan 16:3, si confías en Cristo, solo en Cristo, dice, pero confiad, yo, y dime yo, es Jesús, confía en mí solo, porque yo he vencido al mundo. Si confías en Cristo, eres más que vencedor. Serás bendecido, tendrás vida eterna, serás victorioso. Concluyo, en tiempos difíciles, tu victoria está en Cristo. Reconócelo como el Hijo de Dios, como el Salvador de tu vida, como el verdadero y único suficiente Salvador de tu vida. Jesús es la verdad y la verdad te hará libres. En tiempos difíciles, confía solo en Jesús. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque aquella noche en que los discípulos iban a pasar una noche tan complicada y difícil como le estamos pasando en la humanidad entera ahora, Jesucristo, Señor, les recomendó y les dijo, Padre, que iban a ser esparcidos, pero que no estaban solos, que tú estás con ellos y que tú estás con nosotros, y que, Padre, que nos aferremos a Cristo, que no dejemos de confiar solo en Cristo, no confiemos en nada más, solo en Jesús, porque en Él está la victoria. Seremos bendecidos y tendremos vida eterna si abrimos el corazón y ponemos nuestra fe en Jesús. Gracias por tu palabra. Bendice a todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.